¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1091. Templo Celestial SS. Wang Qian respiró hondo. Calmó la emoción y la ansiedad que latían en su pecho. Se asomó por la ventana a la tierra teñida de rojo. El plan era pasar el resto de su vida en este nuevo planeta. Deja de jadear o pronto nos quedaremos sin oxígeno. El hombre sentado frente a él bromeó. Hubo una risa amistosa en la cámara y la atmósfera nerviosa se disipó. A más de 80 millones de kilómetros de distancia, el planeta azul ya no era visible aquí. Aunque en el momento en que pusieron un pie en la nave colonizadora, estaban listos para dedicar esta vida a la industria aeroespacial. Pero cuando recordaron la vida en la Tierra, los 20 colonos no pudieron dejar de recordar la vida en la patria. Nadie sabía lo que les esperaba. No solo fueron los pioneros en colonizar Marte, sino que también fueron los primeros en poner un pie en esta Tierra. No importa cuántas agencias espaciales hayan realizado observaciones en este planeta antes, nadie se atrevió a declarar que conocía el 100% del planeta antes de que un humano dejara su huella en esta tierra extranjera. Sin embargo, la idea de colonizar nuevas tierras para la civilización humana les trajo algo de consuelo. La nave colonizadora entró en la órbita síncrona y se detuvo directamente sobre el punto de aterrizaje. El capitán podría ordenar la secuencia de aterrizaje con una orden del centro de mando. Wang Qian se relajó y se hundió en el cojín del asiento. Cerró los ojos y planeó tomar una siesta. Sin embargo, pasó una hora después de que volvió a abrir los ojos. Todo el personal, el centro de mando ha emitido una orden de aterrizaje y la cámara colonial se separará de la nave colonizadora en 10 segundos. Entra en el embarcadero. Cuenta atrás, 10, 9, 8, tan rápido. Cuando Wang Qian abrió los ojos, escuchó la cuenta regresiva. Sin estar preparado mentalmente, se sintió ansioso. Pero la nave colonizadora no le dio la oportunidad de ponerse nervioso cuando la cuenta regresiva llegó rápidamente a cero. Con un ligero nerviosismo, el templo celestial SS se dividió en dos, y la cámara de 200 metros de largo comenzó a separarse del casco. Mirando desde lejos, toda la cámara colonial parecía un cuboide plano. Bajo la tracción de 6 motores de iones, cayó hacia la Tierra teñida de rojo. La órbita de Marte estaba a solo 17.000 kilómetros de distancia, mientras que su gravedad era solo el 4/9 de la de la Tierra. La densidad de la atmósfera era escasa. La dificultad del aterrizaje fue ligeramente mayor que en la Luna, pero fue mucho más fácil que en la Tierra. Si bien la cámara mantuvo una postura inclinada hacia abajo, en el momento en que entró en contacto con la atmósfera, 6 motores se encendieron con poderosos rayos de propulsión. Arrastraron la cámara y detuvieron la aceleración de la caída. Los iones de alta temperatura rodearon la cámara con fuerza. Desde la distancia, parecía un meteoro azul. En el aire, hubo un arco. El cuboide plano de 200 metros de largo, como un pie gigante, descendió del cielo y dejó una huella en la tierra. Auge. Con un sonido amortiguado, la arena roja fue enviada al aire por la colisión. La gruesa aguja de acero del tamaño de un muslo salió del fondo de la cámara y se clavó en la arena roja directamente en la formación rocosa de decenas de metros de profundidad. Fijaron firmemente la cámara en el desierto y actuaron como cimientos. Después de que se completó el despliegue en tierra, el despliegue continuó. La nave de colonización con su cámara separada todavía estaba orbitando en la órbita sincrónica. En los próximos 10 años, serviría como satélite para proporcionar comunicaciones, observación meteorológica y alerta de crisis para la colonia. En este punto, finalmente se completó el proceso de despliegue de la cámara. La vibración del exterior cesó y las luces de la cabina se encendieron. Cuando la luz volvió a su campo de visión, Wang Qian miró frenéticamente a su alrededor y miró sin aliento al capitán sentado en el lado izquierdo frente a él. Estaba emocionado. ¿Tuvimos éxito? La expresión del rostro del capitán era la misma. Incluso si no era una persona animada, estaba conmovido por la emoción y la sensación de gloria desde el fondo de su corazón. No solo el capitán, sino los 20 colonos sintieron la misma gloria. Recibieron entrenamiento durante casi un año y practicaron día y noche para este mismo día. Sí, lo logramos.
Con una respiración profunda, el capitán controló su desbordante emoción y ordenó con su voz temblorosa. Todo el personal preste atención. Suelte el candado de seguridad. Sacro, revisa el sistema de oxígeno. Lu Yan, ve a la sala de energía y enciende nuestro generador de fusión nuclear. No tenemos mucha energía en la batería. Sí. Entendido. Después de que los dos hombres abrieron la cerradura de seguridad, saltaron de sus asientos y salieron rápidamente de la habitación. La cerradura de seguridad también se abrió. El capitán se paró en medio de la cabina amortiguadora y movió los brazos doloridos. Miró a los colonos que ya se habían alineado y ordenó. Yan Yuan, despliegue el dron de exploración y realice una investigación detallada de las condiciones geológicas dentro de un radio de 10 millas. Liu Rui, Wang Qian, prepárense para patrullar. Chris, tú y yo iremos a la sala de control principal. El resto del personal, ingrese inmediatamente a sus posiciones. El tiempo es escaso y es necesario completar el despliegue de la unidad de plantación en 4 horas. Esto es fundamental para abordar nuestro problema alimentario. Sí. Los colonos gritaron al unísono y actuaron de inmediato. Después de que se ejecutaron todas las órdenes, el capitán no abandonó la cabina de seguridad de inmediato. En cambio, se acercó a la pantalla holográfica y cambió el canal de comunicación a la Tierra a decenas de millones de kilómetros de distancia. Con los dedos temblorosos, envió noticias de éxito a su hogar anterior. Llamando al centro de comando de Tierra, lo logramos. Tuvimos éxito. Cuando la voz se transmitió a la ciudad celestial a más de 80 millones de kilómetros de distancia, todo el centro de comando estalló en vítores, celebrando el momento con alegría. La gente silbó, alzó los brazos al aire, se abrazó y celebró este gran momento. Al mirar la colonia en el centro de la pantalla, Jiang Chen estaba más emocionado que nadie. Si la Luna era una base energética, entonces Marte era el arsenal de la futura Federación de la Tierra. Marte era un gran mineral de hierro y el desierto sin fin no era sílice en la Tierra sino óxido de hierro. Para ser más directo, si llevaran una pala a cualquier lugar de Marte y arrojaran la arena en un alto horno, se podría producir 1 libra de acero. Si quisieran construir una nave galáctica más grande que SS Agulla, necesitarían 1 millón de toneladas de acero. Los minerales de la Tierra y los asteroides apenas serían suficientes. Pero si quisieran construir una flota invencible, no sería imposible con la colonia de Marte para la producción de acero. Como parte importante del programa espacial de Jiangchen, el futuro parque industrial de Marte soportaría más del 80% de la capacidad de construcción naval de la Federación de la Tierra. La Tierra finalmente tendría la oportunidad de luchar contra la inminente invasión. Para celebrar este momento histórico, Jiangchen anunció en el calor del momento. Todos los empleados involucrados en el programa de colonización de Marte serán recompensados con $500.000 nuevos Shin por persona, independientemente de su puesto. Este dinero saldrá de mi bolsillo. El gran sobre rojo empujó los vítores en el centro de comando a un nuevo pico. Capítulo 1092. Plan de Marte. La cámara colonial era como un edificio tumbado de lado. Como centro de toda la colonia, era donde los colonos vivían, trabajaban, socializaban y se divertían en una variedad de instalaciones. Alrededor de la cámara colonial, también había 4 edificios esféricos hechos de material de grafeno, conectados a la cámara colonial por tuberías gigantes. Los 4 edificios esféricos eran el sustento de toda la colonia. Marte era un planeta cubierto de desierto y ceniza volcánica que da la impresión de estar extremadamente seco. Sin embargo, sucedió lo contrario. Ya hace unos años, el rover Curiosity envió datos que sugerían que el planeta era realmente rico en recursos hídricos. Sin embargo, la mayor parte del agua era salmuera y se enterraba bajo tierra o se mezclaba con la arena para que no pudiera consumirse directamente. Pero para Celestial Thread, no fue un problema. Mientras haya agua, debe haber una forma de convertirla en agua potable. Los 4 edificios esféricos servían como bombas de agua que filtraban el agua. La ubicación de la colonia se eligió en un antiguo lecho de lago. Definitivamente no hubo escasez de agua. Las 4 bombas de agua esféricas primero bombearon la salmuera subterránea a tanques de almacenamiento esféricos, filtraron el agua y finalmente bombearon el agua a través de la tubería hacia la colonia. El agua era fuente de vida. Lograr la autosuficiencia en el agua potable fue la clave para lograr la autosuficiencia de la colonia. Después del agua, le siguió el oxígeno.
El contenido de oxígeno de Marte era extremadamente bajo. A lo largo de miles de millones de años, el oxígeno escapó o reaccionó con el hierro para formar óxido de hierro. Afortunadamente, todavía había atmósfera en el planeta. No había oxígeno, pero sí una cantidad suficiente de dióxido de carbono. Por lo tanto, sería más fácil crear oxígeno aquí que en la Luna porque no necesita usar mucha electrólisis de energía. Dado que no había helio 3 en el planeta, la generación de energía siguió siendo bastante cara. El oxígeno también se puede crear con los alimentos. Los principales componentes de la atmósfera marciana eran el dióxido de carbono. El nitrógeno, el oxígeno y el vapor de agua eran casi insignificantes. Para los animales, fue el infierno, pero para las plantas, fue el paraíso. Por supuesto, no quería decir que se puedan cultivar plantas en Marte. La superficie de Marte era extremadamente fría y las plantas experimentaron una aclimatación fotosintética al estar expuestas a un ambiente de dióxido de carbono puro, que en última instancia obstaculizaría el crecimiento de los cultivos. Sin embargo, siempre que la concentración de dióxido de carbono de la plantación esté controlada por nitrógeno, es fácil mantener los cultivos en la plantación con la concentración óptima de dióxido de carbono. Con un suministro de agua controlado y luz ultravioleta, la tasa de crecimiento de los cultivos será impecable. El único inconveniente es que la inversión inicial es extremadamente alta. Para la ración de 20 personas, el costo de la instalación superó los 100 millones de dólares nuevos Shin. En la Tierra, la misma cantidad equivalente en dólares es suficiente para crear unos cientos de miles de acres de tierra fértil. Jianchen todavía planeaba posicionar la colonia de Marte como una base industrial. Una vez que el astillero de construcción naval de Future Heavy Industries se trasladó a Marte, Celestial Trek podría construir algunas clases más de SS Seagull para transportar alimentos. Sería un desperdicio de recursos construir una granja en el desierto. La ciudad lunar ofrecía la ventaja de los bajos costos de la electricidad y era comprensible plantar algo de comida para aliviar la presión del suministro. Sin embargo, sin helio 3 y agua pura en Marte, la producción de alimentos sería extremadamente cara. Por supuesto, Jian Chen consideró antes transformar Marte en un planeta terrestre. O no solo él, alguien había propuesto un plan para transformar Marte hace mucho tiempo. La más famosa de las propuestas fue de SpaceX Elon Musk, quien ha estado obsesionado con Marte. El hombre era ciertamente un genio, ya que una vez propuso un método impactante al lanzar bombas nucleares a los polos de Marte. La explosión nuclear derretiría el hielo seco, espesaría la atmósfera, causaría el efecto invernadero, derretiría más hielo seco y continuaría espesando la atmósfera. La clave idea era usar las bombas nucleares para iniciar el efecto invernadero. Si bien parecía poco realista, tenía sentido en teoría. Una solución simple pero efectiva. Sin embargo, Jianchen no tardó en abandonar la idea. El método fue simplemente demasiado lento. Si bien fue fácil iniciar el efecto invernadero, no fue posible lograr el resultado final sin que el proceso llevara miles de años. Más importante aún, la incertidumbre del plan era demasiado alta. Marte fue la parte más importante del plan de Celestial Trek para construir su flota invencible en el futuro. Si sucede algo inesperado, entonces no hay vuelta atrás y recargar el guardado. Por supuesto, aunque Jianchen abandonó la idea de cambiar el paisaje de Marte a corto plazo, esto no significa que haya abandonado por completo el plan de transformar Marte en un planeta terrestre. Al norte de la cámara colonial estaba la plantación. A excepción de la cámara principal, es el edificio más grande de toda la colonia. Está conectado por tuberías a los tanques de almacenamiento de agua. En la plantación, con un área de aproximadamente 2 acres, también había un pequeño laboratorio biológico. 2 de los 20 colonos eran biólogos, y Jianchen les asignó una tarea difícil pero honorable. Desarrollar una bacteria que pueda sobrevivir en el medio ambiente de Marte. Este tipo de bacteria debe ser anaeróbica, debe adaptarse a un ambiente de baja gravedad, puede resistir bajas temperaturas, y ser capaz de generar calor, pero también ser capaz de soportar la exposición continua a la luz ultravioleta. Esta superbacteria suena a fantasía, pero Jianchen, que fue testigo de la historia de Harmony, es optimista sobre el futuro de la ingeniería biológica. Sin embargo, existía una alta probabilidad de que no pudiera vivir hasta el día en que Marte estuviera cubierto de hierba. Este sería un proyecto del milenio. Solo comenzaría el proyecto y dejaría a las generaciones futuras completar el trabajo.
Antes de recrear el cielo azul y claro de Marte hace 4,3 mil millones de años, debe construir fábricas en este desierto y usar acero y sangre para crear la paz para la próxima generación. Después de dejar el centro de comando, Jiang Chen recibió una llamada del Palacio Presidencial. Hace apenas media hora, el Capitolio llamó al Palacio Presidencial y expresó su voluntad de iniciar la segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, propusieron una condición adicional que parecía razonable. Dado que se trataba del destino de la Tierra, no debería ser una discusión a puerta cerrada de varios países, sino debatida por todos. Todos los países deben discutir y formular estrategias contra la civilización extraterrestre. En resumen, la reunión debe realizarse en las Naciones Unidas. El Capitolio acaba de llamar, y luego el Reino Unido y Francia también expresaron la misma intención. También agregaron, la condición es la premisa de la próxima ronda de negociaciones. La implicación es que si este asunto no se discute en las Naciones Unidas, entonces no participaremos. Jiang Chen se burló de la noticia. Sabía exactamente lo que estaban planeando estas personas. El Capitolio tenía un firme control sobre las Naciones Unidas. De los 5 miembros permanentes, 2 de los miembros compartían la misma opinión que la OEA. Las discusiones en las Naciones Unidas parecían justas, pero en realidad eran una trampa. Sin la necesidad de pensar, una vez que se discute este tema en las Naciones Unidas, es absolutamente imposible llegar a ningún resultado. En primer lugar, Shin no tiene el mismo poder que la OEA. Entonces, Celestial Trek ni siquiera está calificado para aparecer en las Naciones Unidas. Sin la compañía que descubrió la civilización extraterrestre, ¿cuál es la propuesta de reunirse con un grupo de países pequeños sin ningún conocimiento de la industria aeroespacial? Si las Naciones Unidas realmente tuvieran algún poder, Corea del Norte habría renunciado a las armas nucleares durante mucho tiempo. Hice el ascensor espacial, creé la colonia lunar, generé la industria aeroespacial de $1 billón en Celestial Trek, incluso ofrecí minar asteroides juntos. Ahora tengo que ir a tu casa para discutir cómo usar las cosas en mi casa. ¿Dejarte ser el jefe? ¿De verdad crees que la NASA sigue siendo la NASA de la era Nixon? Jiang Chen, sin dudarlo, tomó una decisión de inmediato. Capítulo 1093. El regreso de Stingray. ¿Ir a las Naciones Unidas para una reunión? No hay problema. Solo pide a nuestro embajador que se reúna con ellos. Cuando Zhang Yaping escuchó las palabras de Jiang Chen, entendió de inmediato la implicación. Si hace 3 años era un hombre inocente, hacía mucho que se había convertido en un político calificado. Fue la Asamblea General de la ONU, y fue una discusión sobre un asunto importante. Si bien el presidente no tuvo que hacer una visita, al menos un alto funcionario debería asistir a la reunión. Según la decisión de Jiang Chen, un embajador en el consulado debería ir. Significaba que el embajador ni siquiera tendría derecho a representar al país para hablar. Simplemente quiso decir puedes hacer lo que quieras y no me importa. Pero Zhang Yaping rápidamente entendió la razón, incluso si fuera allí, no tendría voz. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entre enviar a otra persona? Sin embargo, no fue solo eso, Jiang Chen no había terminado. ¿Cuál es la fecha de la Asamblea General de la ONU? 2 de julio. ¿Qué tal esto? A finales de junio, visite UA, Rusia y Frankfurt para fortalecer la cooperación económica y comercial. Traiga a un grupo de empresarios de Shin y tire el cebo de la carretera de levitación magnética. No necesito que hagas nada cuando visites, solo trata de insinuar sutilmente a sus líderes. Zhang Yaping, que todavía tenía dudas en su mente, entendió de inmediato la implicación. Sus ojos se iluminaron y la duda en sus ojos desapareció. Después de que Jiang Chen terminó, asintió. Está bien, lo prepararé lo antes posible. Gracias. Jiang Chen cerró los ojos y se burló después de colgar. Como quieres hacerme una broma, jugaré contigo. Sin la UA, Gran Bretaña y Francia, esta cumbre aún continuará. No te arrepientas entonces. Una vez que ya no estaba emocionado, Jiang Chen frunció el ceño y de repente comenzó a sentir dudas. Para ser honesto, no le sorprendió que la UA usara a sus aliados para presionar a Celestial Trek. Simplemente no entendía que si el Capitolio conocía su personalidad y sabía que no iba a ceder, ¿por qué agregarían esta premisa a la segunda ronda de negociaciones? Desde esta perspectiva, fue algo intrigante. ¿Claramente no querían hablar?
La noticia de que la nave de colonización de Celestial Trek llegó con éxito a Marte y de que 20 colonos se instalaron con éxito en Marte se extendió a todos los rincones del mundo en solo unas pocas horas. Cuando se anunció por primera vez el programa de colonización de Marte, muchas personas estaban ansiosas por ver fracasar el comercio celestial. Sin el primer paso de aterrizar en Marte, empezaron a pensar en construir una colonia. Sin embargo, los hechos decepcionaron a los escépticos. Con Marte lleno de óxido de hierro, los minerales de hierro eran tan inútiles como la arena e innumerables personas babeaban sobre la colonia de Marte. Sin embargo, solo podían babear. Con el mismo método que anunciaron la colonia Luna, Celestial Trek colocó a un periodista entre los 20 colonos para capturar la vida de los colonos. Las fotografías y vídeos fueron editados por el departamento de marketing y colocados en el sitio web oficial de Celestial Trek. Estos vídeos y fotos acumularon inmediatamente decenas de millones de visitas en menos de un día y fueron reenviados a todos los principales sitios de redes sociales. Causaron sensación en Internet e incluso superaron la popularidad de la cumbre de seguridad del espacio exterior. Incluso Marte ha sido colonizado. ¿Qué puede evitar que Celestial Trek vaya más allá? Algunas personas exclamaron. Maldita sea, ni siquiera pudimos ir a la Luna todavía y ya han reclamado Marte. Los buenos lugares están siendo robados por ellos, esto no está bien. Alguien maldijo. Suspiro, cuando Celestial Trek reclutó voluntarios espaciales, lo solicité. Pero cuando vi el programa de colonización de Marte, abandoné la idea. Ahora la vida en Marte no se ve tan mal como imaginaba, algunas personas la admiraban. No solo en vídeos, Celestial Trek puso las fotos a disposición en su sitio web oficial para que cualquiera las retransmitiera. Intencional o no, entre las fotos, había una foto que era particularmente intrigante. En la foto, varios colonos vestidos con trajes espaciales estaban hombro con hombro, en una fila, posando frente a la cámara para una foto grupal. La pose de los colonos en la foto en sí estaba completamente bien, pero el problema era el fondo, el rover detrás de ellos. Fue Curiosity lanzado en 2011. Comparado con los astronautas que posaron frente a él, parecía un juguete grande. Torpe, hinchado y poco atractivo. El significado de la foto fue por supuesto positivo, simbolizando la amistad entre los países. No importa desde qué punto de vista, era solo una buena foto. Sin embargo, los medios de la UA optaron por permanecer en silencio e ignoraron selectivamente esta foto. La controversia solo apareció entre los internautas. Esta foto llena de intenciones maliciosas fue una demanda de Jian Chen. ¿Cómo qué? Soy lamentable. En estos días, Jian Chen se quedó en Ciudad Celestial. Iría al centro de mando y observaría la colonia de Marte o daría un paseo por Celestial Trek para disfrutar de la belleza de la ciudad llena de tecnología. Se acercaban a fin de mes. Con el primer sitio de exploración construido en la colonia de Marte, el Stingray A-1 enviado al OVNI para su investigación, terminó su viaje de casi 3 meses. En un momento lleno de suspenso, la desaceleración se completó antes de que se agotara el combustible, ya que apenas entraba en órbita. Debido a la naturaleza ultrasecreta del vuelo y los principales eventos que sucedieron recientemente, Celestial Trek no pudo realizar una gran ceremonia de bienvenida para este héroe. Solo pudo ser infiltrado en el puerto de Celestial Trek. Sin embargo, Jian Chen nunca fue el tipo de persona que haría que sus subordinados se sintieran agraviados. En reconocimiento a la valiente actuación del piloto, Jian Chen le otorgó personalmente la medalla Águila Dorada. Fue casi la gloria más alta de la Fuerza Aérea de Comercio Celestial. Con una medalla así, la progresión de su carrera será sobre ruedas. Siempre y cuando no cometiera demasiados errores, podría ser capitán antes de los 40 años. Además de la medalla, se le otorgó un bono de $1 millón nuevos Shin en forma de bono de fin de año. Por un lado, su comportamiento fue ciertamente digno de elogio, pero por otro lado, fue una tarifa para mantener la información confidencial. La esfera de 100 kilogramos finalmente llegó a Ciudad Celestial. Jian Chen ya no podía esperar para ver qué era. Capítulo 1094. Un hallazgo sorprendente. 27 de junio de 2019. Wang Qiang escribió la fecha en la parte superior de su diario. Olió y miró por la ventana. El cielo fue bloqueado por una tormenta de arena. Los días en Marte fueron solo 37 minutos más largos que en la Tierra. Según el tiempo de 24 horas, deberían ser alrededor de las 3 de la tarde, pero aquí estaba anocheciendo.
Después de la emoción inicial, la emoción del aterrizaje de Marte ya se desvaneció. La vida en Marte era aburrida, los recursos de comunicación eran preciosos y, por supuesto, era imposible utilizar Internet. Antes de la finalización de la estación base de comunicaciones a gran escala, cada persona solo tenía 10 minutos de tiempo telefónico por día para llamar a sus familiares y amigos en la Tierra. Era la única forma que tenían de obtener información. Sin Internet, fue una tortura para la gente de hoy en día. Significaba que no podía usar Twitter, ni podía usar un casco fantasma para sumergirse en el mundo virtual. Casi la mitad de todos los métodos de entretenimiento fueron tachados para él. Para Wang Qian, su entretenimiento diario era escuchar música pop. Acostado en la cama y leyendo novelas web, el ritmo de la vida parecía ralentizarse. Fue lo mismo para la mayoría de los demás. Encontrarían algo que les gusta hacer en su tiempo libre. Afortunadamente, uno de los 20 colonos de la colonia era un chef especializado en 4 tipos de cocina. Las reservas en la cámara colonial eran bastante ricas y podían cocinar cualquier tipo de comida todos los días. Desde entonces, comer se convirtió en uno de sus pocos entretenimientos. Con el fin de levantar la moral de los colonos, el capitán les aseguró que solicitará al centro de mando a finales de este mes traer más cocineros en el próximo grupo de colonos. Por un lado, tenían que equilibrar la dieta de personas de diferentes culturas, por otro lado, no podían comer lo mismo para siempre. La tormenta de polvo fuera de la ventana se estaba haciendo más fuerte, pero Wang Qian no se molestó y continuó escribiendo las cosas. Fue un hábito que desarrolló después de su llegada a Marte, principalmente para pasar el tiempo. En cuanto a por qué estaba tan tranquilo, sabía que mientras no fuera un tifón de nivel 13, la tormenta de arena simplemente no podía mover su vehículo anclado. Las tormentas de arena en Marte, desde que comenzaron a rastrearse, fueron tan poderosas como el equivalente a un tifón de nivel 12. Antes de ser enviado a Marte, fue un trabajador geológico de Future Minim. Y por supuesto, ahora también. La única misión que le asignó el centro de mando fue estudiar la información geológica de Marte, encontrar minerales y evaluar las reservas de agua subterránea. Si bien era posible producir acero con cualquier pala de arena, la industria industrial pesada requería algo más que acero. Elementos como el aluminio, el manganeso, el cromo, el cobalto y el níquel estaban cubiertos por una capa de óxido de hierro. La nave colonizadora que orbitaba en órbita sincrónica escaneó la información geológica del área. Con base en las características topográficas del mapa topográfico, identificó varios lugares donde pueden existir depósitos y áreas de enriquecimiento de aguas subterráneas. Y su tarea durante el próximo mes fue inspeccionar estas minas en el rover Mars y completar los trabajos finales sobre el mapeo de información geológica. Aunque no imaginaba que este fuera un trabajo fácil, las dificultades de las condiciones del planeta aún excedían sus expectativas. La totalidad de Marte era un desierto sin obstrucciones en absoluto. Fue la quinta vez que se encontró con una tormenta de arena hoy. Si la nave de colonización sobre su cabeza no monitoreaba continuamente los datos meteorológicos, no tenía el coraje de bajarse del rover. El clima de Marte era volátil y las tormentas de arena llegaron rápidamente, pero también lo hicieron. Cuando el indicador de viento volvió a un nivel seguro, el cielo oscuro finalmente reapareció. Debido a la fina atmósfera, las partículas de polvo eran más grandes. Debido al efecto de dispersión de Mie, el polvo dispersó luz roja de la misma longitud de onda. El cielo estaba rojo en la dirección sin el sol, y el cielo era azul en la dirección del sol. Una vista tan magnífica solo se podía ver en Marte. Sin embargo, ver la misma vista todos los días resultó ser aburrido y aburrido. Wang Qian comenzó a extrañar la isla Coro, la agradable isla donde la brisa del mar se mezclaba con el aroma de los mariscos y el cielo prístino. Wang Qian negó con la cabeza y guardó su diario y también su nostalgia. Abrió la puerta, se arregló su traje espacial y saltó a la arena con la caja del equipo. Para evitar la llegada repentina de una tormenta de arena, ya abrió el dispositivo de anclaje del rover y se ató con una cuerda de seguridad a la espalda. Si bien nunca lo había presenciado antes de su llegada, escuchó que la tormenta de arena podría alcanzar una fuerza equivalente a un tifón de nivel 12 en la Tierra. Podría ser enviado fácilmente al aire con su constitución. ¿Una fase sedimentaria del lecho de un lago? Esto está casi desgastado. Debería haber agua debajo, pero no sé cuánto.
Colapsó la imagen holográfica y sostuvo el dispositivo tan grande como una maleta. Wang Qian encontró una posición relativamente plana en el suelo y luego fijó el dispositivo al suelo. No era un equipo sofisticado, sino práctico. Había un percutor en la parte inferior del dispositivo, que simulaba la onda sísmica por impacto de alta velocidad en la superficie. De acuerdo a la diferente velocidad de propagación de la onda en diferentes medios, se determinó la litología de diferentes profundidades, y también se determinó el agua subterránea junto con su profundidad. Se quitó la tableta frente a su pecho y la conectó al equipo antes de exportar la onda sísmica. Importado, déjame ver. Al mirar la forma de onda, Wang Qian ya comprendió la formación. Sin embargo, cuando vio el posicionado a unos 2 kilómetros bajo tierra, de repente frunció el ceño. ¿Está mal? En la posición de 2 kilómetros bajo tierra, las tres ondas roja, azul y verde se distorsionaron e incluso se entrelazaron. En sus más de 10 años de experiencia, fue la primera vez que presenció este tipo de gráfico. La onda sísmica fue respaldada. Wang Qian reinició el dispositivo. Después de esperar 3 minutos, midió otro conjunto de datos. Sin embargo, el resultado esta vez fue el mismo. Future Heavy Industries era conocido por su durabilidad. Sin embargo, si se descartaba la posibilidad de falla del equipo, entonces solo había una explicación posible. La información geológica del área objetivo era extremadamente compleja. A más de 100 metros de la formación, había hierro, aluminio, titanio, y algo que nunca antes había visto. Era imposible que esto se formara de forma natural. Pero si el guas no se forma naturalmente, ¿qué podría ser? Un pensamiento surgió de repente en la mente de Wang Qian, su corazón comenzó a latir más rápido. Maldita sea, ¿esto es un tesoro? Wang Qian respiró hondo, contuvo su entusiasmo y no se molestó en recopilar otro conjunto de datos. Volvió a poner la tableta en su pecho, extendió la mano y presionó el casco del traje espacial, conectando el centro de comando de la cámara colonial a través de la radio del vehículo. Este es el Prospector 01, llamando al centro de comando. Tengo una situación aquí, no una situación de seguridad, encontré algo interesante. Capítulo 1095. Material de interacción fuerte. Si Jianchen no lo viera con sus propios ojos, si no lo tocara con sus guantes, nunca hubiera creído que la esfera negra, del tamaño de una pelota de golf, realmente pesaría 100 kilogramos. Lo examinó de cerca, la superficie de la bola negra exudaba un ligero brillo metálico, pero sus propiedades físicas eran completamente diferentes a las de un metal. La textura suave de la superficie no se parecía a un metal, sino a una forma de vidrio. Después de almacenar la esfera negra en el laboratorio de Celestial City, Jianchen reunió inmediatamente a más de 20 expertos del Laboratorio de Ciencia de Materiales de Future Group para llevar a cabo experimentos. Sin embargo, desafortunadamente, incluso el equipo más talentoso aún no tenía ni idea de la composición de este balón. Cuando el líder del equipo del proyecto de investigación se acercó a Jianchen, sacudió la cabeza avergonzado y suspiró. Con nuestra tecnología actual, ni siquiera podemos determinar su composición elemental. Lo único que podemos confirmar ahora es que la esfera negra tiene una alta resistencia del material y la superficie es muy lisa. Su equipo llevó todas las formas de métodos experimentales. Pero a pesar de su esfuerzo, ni siquiera pudieron hacer una sola mella. Incluso el rayo gamma más penetrante no podía atravesar la esfera, lo que lo hacía sentirse indefenso. Lo único que pudo determinar es que la esfera negra no representa ninguna amenaza y puede estar en contacto con la piel. ¿Qué crees que podría ser esto? Preguntó Jianchen. El líder del equipo vaciló por un momento y dijo, no lo sé. Si tengo que adivinar, creo que debería haber un dispositivo generador de gravedad dentro de esta bola que puede comprimir más de 100 kilogramos de material en el tamaño de una pelota de golf. O más bien, este es el legendario material de interacción fuerte. Está compuesto directamente de innumerables hadrones e incluso quarks, pero esto estaría fuera del ámbito de nuestra imaginación. Mientras hablaba, el científico negó con la cabeza y se negó a sí mismo de inmediato. Una vez se especuló que había un material de interacción fuerte, pero en teoría no tenía sentido, al menos usando las teorías existentes, no es razonable. Pero si esta esfera está realmente compuesta de material de interacción fuerte, entonces la civilización que la creó está realmente a años luz por delante. Para decirlo en términos simples, mientras uno todavía se preguntaba cómo cultivarse, el otro ya se ha convertido en un inmortal.
Propongo transferir la esfera de la ciudad celestial al laboratorio de ciencia de materiales de la isla Coro. Hay equipos más sofisticados que podemos usar para realizar experimentos, sugirió el líder del equipo. Jian Chen negó con la cabeza. No, hagamos una pausa por ahora. La forma en que pensamos puede tener fallas, pensaré en otros métodos. El líder del equipo parecía confundido, pero no insistió más. Durante 3 días, él y su equipo deambularon por la esfera. Pero ni siquiera pudieron avanzar un paso más en su investigación. El eufemístico discurso del jefe ya le estaba salvando la cara. Así, los investigadores de la isla Coro regresaron a casa. Después de que los investigadores se fueron con el equipo, Jian Chen ordena de docenas de soldados del ejército, encerró el laboratorio con la esfera negra y dio una orden estricta. A excepción de él mismo, a nadie se le permitió entrar al laboratorio. Luego, Jian Chen tomó la esfera negra y la arrojó a la dimensión de almacenamiento. Cuando regresó al suelo, habló con Ayesa antes de dirigirse al apocalipsis. Después de regresar al apocalipsis, Jian Chen le entregó inmediatamente la esfera negra a Lin Lin. Después de la integración del conocimiento entre las 2000 hermanas, el Instituto de Investigación formado por clones y humanos digitalizados se convirtió en el Instituto de Investigación tecnológicamente más avanzado de la NAC. A diferencia de Fallou Shelter 027 con un enfoque en la tecnología aplicada, el Lin Research Institute se centró en la teoría y la tecnología de vanguardia. Lin Lin era el candidato perfecto para estudiar el misterio de esta bola negra. Aunque dijo que no estaba contenta con la tarea, cuando vio la esfera negra, detuvo su trabajo en el portal e inmediatamente se dedicó al misterioso objeto de la civilización extraterrestre. Jian Chen estaba acostumbrado al disgustado Lin Lin. Sabía que si bien no se veía agradable en la superficie, estaba más entusiasmada que nadie, era demasiado tímida para mostrar este lado de ella. Frotó la cabeza de Lin Lin, y en su protesta gruñona, abandonó el instituto de investigación. Durante los próximos días, planeaba permanecer en el apocalipsis hasta fin de mes. Luego volvería al mundo moderno para supervisar la situación. La velocidad de investigación de Lin Lin superó las expectativas de Jian Chen, al menos mucho más rápido de lo que esperaba. Al mediodía del tercer día, Jian Chen estaba sentado en el sofá charlando con Xiaorou en la sala de estar mientras esperaba que Yao Yao anunciara que era hora de almorzar. Entonces, un cansado Lin Lin abrió la puerta y entró antes de sumergirse justo a su lado. Tengo los resultados. Como mi conjetura anterior, la esfera está hecha de material de interacción fuerte, conocido como material de hadrones. También en 3 días, el equipo de investigación de Future Group ni siquiera sabía cómo empezar. Sin embargo, Lin Lin ya hizo algunos progresos que incluso sorprendieron a Jian Chen. ¿Material de interacción fuerte? San Xiaorou inclinó la cabeza y miró a los dos confundida. Es difícil de explicar, dijo Lin Lin, poniendo su mano en su frente y suspiró. La fuerte fuerza de interacción superó la fuerte fuerza repulsiva generada por la fuerza electromagnética, y las partículas del material se unen mediante una fuerte fuerza de interacción. En resumen, esta pequeña esfera está compuesta enteramente de protones y neutrones, y naturalmente no está hecha del sentido tradicional del elemento. Entonces, ¿esta cosa es como un átomo gigante? Jian Chen tenía una expresión extraña en su rostro. Bueno, aunque no tienes razón, es muy recomendable que puedas entender esto con tu conocimiento superficial de física, Ouch. Antes de terminar, se cubrió la frente y miró a Jian Chen con una expresión de dolor. ¿Por qué hiciste eso? No me equivoco. Jian Chen ignoró las quejas de Lin Lin. No interrumpas. ¿Qué piensas que es? ¿Una batería? ¿O un arma? ¿O un detector? Ninguno de esos. Lin Lin negó con la cabeza y agarró su cabello con angustia, o todos ellos. El problema es que es material de hadrones. Es imposible analizar su estructura interna con los medios técnicos existentes, ningún dispositivo puede siquiera penetrar esto. Los ojos de Lin Lin se iluminaron de repente y murmuró para sí misma. Espera, no es imposible. San Xiaorou miró a los dos, todavía confundido por lo que estaban murmurando. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1096. La capacidad de defensa no científica. Después del almuerzo, Lin Lin regresó al instituto con Jian Chen. Por curiosidad, San Xiaorou también siguió a los dos.
Esta pequeña esfera puede ser un secreto en el mundo moderno, pero no fue nada especial en el apocalipsis. Por lo tanto, Jian Chen no le ocultó nada a Xiaorou. Le narró el origen de la esfera a través de una historia. ¿Civilización extraterrestre? ¿Realmente existen? En el pasillo del instituto, San Xiaorou inclinó la cabeza y su suave y delicioso cabello caía sobre su hombro. Su nariz apuntaba hacia arriba debido a la confusión, haciéndola parecerse cada vez más a su hermana. ¿Quién sabe? Aunque todavía no lo conocemos, pero quién sabe. Sin mencionar, si no es una civilización extraterrestre, ¿cómo podemos explicar la esfera hecha de material de hadrones? Jian Chen sonrió, no parece algo que pueda formarse en la naturaleza en absoluto. ¿Usar el resultado para derivar la causa? Sí. ¿Cómo puedes explicar tu habilidad para viajar interdimensional? San Xiaorou sonrió. Jian Chen lo pensó y luego negó con la cabeza. Por el momento, no quería pensar en esto. Lin Lin llevó a las dos personas al ascensor y llegó al laboratorio subterráneo. Aunque el Instituto de Investigación Lin no investigó armas, el cañón de partículas fue una excepción. Estudiar cómo usar la tecnología de confinamiento magnético para envolver partículas más grandes de alta temperatura o incluso antimateria, fue uno de los temas de investigación que Jian Chen le dio al instituto. Y este laboratorio fue diseñado para probar este cañón de partículas. La resistencia a los terremotos y a las explosiones de este laboratorio se ubicó entre las mejores del NAC. En el medio del laboratorio, Jian Chen vio la esfera negra. Desde la nueva pared protectora de grafeno, quedó claro que Lin Lin ya probó el cañón de partículas en la esfera negra. Estuvo muy cerca de usar antimateria con un poder equivalente a las armas nucleares como su último reinicio, pero aún así no pudo romper la esfera. Jian Chen pensó que si el cañón de partículas ni siquiera abollaba la esfera, tal vez solo la antimateria podría dañarla. Justo cuando Jian Chen debatía sobre esta posibilidad, Lin Lin respiró hondo y susurró. Te lo dejo a ti, y luego se formó un rayo de luz carmesí en su ojo. Jian Chen guardó en silencio los productos electrónicos que tenía en la dimensión de almacenamiento y también se llevó el Eb de Xiaorou. La mayoría de los equipos utilizados en este laboratorio eran componentes optoelectrónicos a gran escala. Las partes del cuerpo de Lin Lin eran las joyas de la tecnología de antes de la guerra, todas eran resistentes al fuerte efecto EMP generado cuando las partículas de Klein colapsan a la tercera dimensión. Pero no fue el caso de la electrónica de Jian Chen, por ejemplo, el reloj que Yao Yao le regaló. Ciertamente podría resistir una granada EMP, pero el EMP de Lin Lin podría derretir los componentes electrónicos en su interior en una pasta. La solución de Lin Lin fue simple. Partículas de Klein. Dado que es una partícula que existe en la cuarta dimensión, no será demasiado difícil atravesar el material del hadrón. Después de todo, los dos no están en una dimensión en absoluto. Siempre que pueda demostrar que las partículas de Klein pueden atravesar el material del hadrón, el siguiente paso es fácil. Diseñe un detector de ondas de partículas Klein para aprender sobre la estructura interna de la esfera. Este paso no debería ser un problema. ¿Cómo planeas tratar a Ting Ting? San Xiaorou con una sonrisa malvada se aferró al brazo de Jian Chen. Ella le susurró suavemente al oído. Escuché de mi hermana la historia entre tú y ella en el reino de realidad virtual de Fallout Shelter 005. Jian Chen ignoró selectivamente esta pregunta. Para ser honesto, no sabía cómo responder a los sentimientos de Ting Ting. Ni siquiera estaba seguro de si sus sentimientos eran los mismos que los me gusta que experimentan los humanos. Dentro de la pared protectora de grafeno, Lin Lin, no, Ting Ting, formó un rayo rojo en sus ojos. Los rayos rojos inestables eran la señal de que las partículas de Klein colapsaban de la cuarta dimensión a la tercera dimensión. Apuntó al centro de la habitación, y el rayo de repente estalló y golpeó directamente la esfera negra. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En el momento en que el rayo chocó con la esfera negra, el rayo fue desviado y redirigido hacia la pared protectora de grafeno. El rayo formó un gran agujero en la pared protectora. Los ojos de Jian Chen casi se salieron. Aunque no esperaba que el rayo de partículas de Klein penetrara en la esfera, era la primera vez que veía algo que podía desviar las partículas de Klein. El carmesí se disipó de sus pupilas y el Ting Ting agotado en energía entró en hibernación. Lin Lin miró fijamente el gran agujero en la pared y se detuvo por un momento. Luego caminó rápidamente hacia el instrumento en su mano izquierda y llamó el mapa de distribución de partículas de Klein en la habitación.
En esa imagen, era obvio que un rayo rojo grueso y brillante se disparó en el medio de la habitación, y luego hubo un giro de 45 grados. La acción tenía sentido ya que Lin Lin no esperaba que el rayo de partículas de Klein penetrara la esfera negra. Sin embargo, lo que la sorprendió fue, en la posición de la esfera negra, no solo se desviaron las partículas de Klein que colapsaron en la tridimensionalidad en forma de energía, sino que también se desviaron las partículas de Klein que aún no se habían desintegrado de la cuarta dimensión. El material de hadrones, después de todo, seguía siendo un material tridimensional, pero incluso interfería con las partículas en la cuarta dimensión. Era como si una partícula en la cuarta dimensión estuviera bloqueada por la pared en la tercera dimensión. ¿Cómo podría ser esto? Aunque Lin Lin no podía creer esto, sabía que no era un error experimental. El monitor de partículas Klein junto a ella fue diseñado por ella y sus hermanas. En este laboratorio de 300 metros cuadrados, el control de la densidad de las partículas de Klein puede ser incluso exacto al nivel milimétrico. Incluso si este instrumento se comparara con la tecnología antes de la guerra, los mejores académicos aplaudirían la precisión de este dispositivo. Sang Xiaorou se acercó a la pared protectora de grafeno y tocó la aterradora fractura. Ella estaba atónita. Sin querer aceptar el resultado, Lin Lin todavía quería intentarlo una vez más, pero Ting Ting ya no tenía energía. Ella tuvo que rendirse. ¿Cómo está la situación? Aunque tenía una idea por la expresión de su rostro, todavía preguntó. Efectivamente, Lin Lin negó con la cabeza y agarró su cabello con frustración. Murmuró deprimida. Incluso las partículas de Klein no pueden penetrar esto, no entiendo, no tiene sentido. ¿Quieres decir que el material de ladrón está completamente protegido contra las partículas de Klein? Parece ser el caso, tal vez es un principio que todavía no entendemos. No entiendo. Mientras Lin Lin estaba frustrado, los ojos de Jian Chen se iluminaron gradualmente. Esto es increíble. Le preocupaba cómo se defendería del rayo de partículas de Klein conocido como el asesino de la electrónica si se encontraba con la nave de colonización espacial de Harmony. Sin embargo, ahora, la solución ha aparecido frente a él y solo necesita descubrir cómo dorar una capa del material de hadrones en el acorazado. Capítulo 1097. Marciano. Bajo la mirada ansiosa de Jian Chen, Lin Lin se estremeció y su tono se calmó. ¿Qué quieres? ¿Hay alguna forma de replicar este tipo de material de hadrones? Jian Chen preguntó con entusiasmo. Lin Lin pensó, y luego negó con la cabeza furiosamente. Es muy difícil, casi imposible. ¿Es más difícil que la antimateria? Jian Chen frunció el ceño. La antimateria tiene una base teórica desde el siglo pasado. La teoría ha madurado desde mediados de siglo e incluso es posible iniciar una preparación a gran escala. Es debido a la falta de avances en la tecnología de confinamiento magnético y las restricciones del Comité de Ética Científica que impidieron el avance del último paso crítico. Lin Lin negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Pero antes de la guerra, el llamado material hadrónico todavía era algo que solo existía en la ciencia ficción, y mucho menos en la base teórica. No entendemos nada al respecto. Imposible. Jian Chen preguntó de mala gana. No es que sea imposible, Lin Lin se tocó la barbilla y miró la esfera negra en el medio del laboratorio. Puedo intentarlo, pero no puedo garantizar que tenga éxito. ¿Por qué de repente te interesa esto? Incluso si apenas podemos hacer algo de material de hadrones, sin una producción a gran escala, no será útil. ¿No se puede lograr una producción a gran escala? Jian Chen suspiró. ¿Ni siquiera podemos entender sus condiciones de producción? Esta vez Lin Lin estaba confundido. Luego, miró a Jian Chen con escepticismo. ¿Quieres usar material de hadrones para construir un barco de guerra? ¿Esa no es una buena idea? Cuando escuchó la pregunta ingenua de Jian Chen, Lin Lin suspiró. Piense en ello con cuidado. ¿Cómo el piloto que enviaste entró en el ovni y sacó la esfera? Las cejas de Jian Chen se fruncieron, recordando al piloto llamado Liu Qingpeng y lo que describió. Hubo una fractura en la capa exterior del ovni que se parecía a la colisión de un meteorito. ¿LSD? A mitad de la oración, Jian Chen ya se dio cuenta de que su expresión se volvió incómoda. Correcto, dado que el meteorito agrietó la capa exterior del ovni, entonces sin duda el ovni definitivamente no estaba hecho de material de hadrones.
Incluso la civilización superior que ha dominado el material de los hadrones durante muchos años no pudo lograr la producción en masa de dicho material. ¿Cómo pudo la Tierra, que ni siquiera entendía la teoría, lograr lo imposible? Tan pronto como escuchó que no había forma de producción en masa, el interés de Jiang Chen disminuyó de inmediato. Él suspiró. Haz tu mejor esfuerzo. La dirección de su investigación aún debería estar en la antimateria y los portales. Aunque muy reacio, Jiang Chen sabía racionalmente que si este material de hadrones consumía demasiada energía de NAC, no valdría la pena. En cuanto a la esfera negra, planeaba dejarla aquí. Pensó que incluso si lo traía de vuelta al mundo moderno, los científicos no tendrían idea de qué hacer y, en última instancia, comerían polvo en el laboratorio. Quizás Lin Lin y sus hermanas podrían idear una teoría sobre dejar la esfera dejándola aquí. No tienes que ser tan pesimista. Quizás haya más secretos en esta esfera negra en comparación con el material del hadrón. Después de todo, esta es una reliquia de una civilización superior. Una civilización mucho más avanzada que Armonji. Un artículo hecho con material de hadrones no debería ser solo un adorno. Con un raro tono reconfortante, Lin Lin consoló a Jiang Chen. Luego tomó una tableta e hizo clic en ella. Pronto, la plataforma en la que se colocó la esfera negra se hundió lentamente y fue llevada al almacén del laboratorio. Deja de buscar, vamos. Le dio una palmada en la espalda a Jiang Chen y luego caminó hacia el ascensor. 70 kilómetros al este de la colonia de Marte, un rover estaba estacionado en esta interminable duna de arena. El clima era sorprendentemente agradable y la temperatura de la superficie también estaba por encima de cero. Con un pesado traje espacial, Wang Qiang llevó al capitán y al ingeniero a la mina 071, el lugar donde encontró algo intrigante la última vez. Delante del capitán, Wang Qiang midió una vez más los 3 conjuntos de formas de onda para probar su descubrimiento. Wang Qiang dijo con seriedad mientras señalaba la imagen en la tableta. La profundidad de unos 5 kilómetros, el espesor de unos 100 metros de la formación, me atrevo a concluir que debe haber algo enterrado en su interior. ¿Mineral de hierro? Echando un vistazo a las formas de onda en la tableta, Askin frunció el ceño. Como ingeniero de la colonia, su responsabilidad incluía el mantenimiento de equipos y la expansión de la colonia. Es justo decir que no sabía nada de minería. Las pocas formas de onda asombrosas no le parecieron extrañas. Sin embargo, Hong Zewei de pie junto a él se dio cuenta de la naturaleza inusual. Como capitán del barco colonial y ejecutivo interino de la colonia, es justo decir que es la persona con más conocimientos de toda la colonia. Por necesidades laborales, entendió un poco todos los aspectos. Incluso si no es un maestro de todo, al menos debe comprender. Es un lego, pero aprendió a interpretar los datos sísmicos. Cuando vio las formas de onda que estaban distorsionadas por una magnitud increíble, su expresión cambió drásticamente. No puede ser un mineral de hierro. No puede ser ninguna formación o depósito rocoso. Wang Qiang negó con la cabeza y le explicó a Askim. Askim empezó a sonreír. ¿No hay ningún depósito? ¿Qué podría ser? ¿Una tumba alienígena? Wang Qiang cerró la boca y no habló. El capitán Hong Zewei habló. Tal vez, es realmente el mausoleo de alguien. Askim miró al capitán como si viera un fantasma. Su expresión se veía extremadamente extraña. ¿Extraterrestre? Hong, ¿estás seguro de que no estás bromeando? Cuando estos colonos partieron, el incidente bacteriano X2 aún no había sucedido y la cumbre de seguridad del espacio exterior ni siquiera existía. Los extraterrestres todavía les resultaban extraños o caprichosos. Por supuesto, si Marte pudiera acceder a Internet, tal vez no se sorprenderían con la palabra alienígena. Ahora, todos los países estaban teniendo dificultades para lidiar con el concepto de civilización extraterrestre. Los gobiernos estaban ocupados calmando a la opinión pública y discutiendo contramedidas, ya que tampoco habían recibido noticias de Marte. Bromas. Tal vez no sea un mausoleo, sino la ciudad de los extraterrestres. Hong Zewei lo miró y bromeó. ¿Has visto Starship Troopers? Tal vez esos bichos vivan debajo de nosotros y ahora salgan a picarnos. Mierda. No me asustes. Askin se estremeció y miró debajo de sus pies. ¿Qué te parece perforar un agujero? ¿Puedes hacerlo? Wang Qiang le preguntó a Askin. Ajá, debes estar preguntando si es posible hacer un agujero de 5 kilómetros de profundidad. Tengo que decirles con pesar que no existe tal equipo en la colonia.
Incluso si lo hay, ni siquiera lo pienses. Askin negó con la cabeza rápidamente, usando un tono de advertencia: escucha, no quiero morir contigo. A menos que el centro de comando envíe soldados para garantizar nuestra seguridad, no espere que haga esta estupidez por usted. No debiste asustarlo. Wang Qian miró a Hong Zue y forzó una sonrisa. ¿Quién sabía que se lo tomaría en serio? El capitán puso una expresión de impotencia. Sin mencionar que lo que dijo está justificado. No hay armas decentes en la colonia. Si el peligro está por debajo, ni siquiera podemos resistir. Al principio, Hong Zue solo estaba bromeando, pero esta vez ha comenzado a pensar en su propia declaración. En caso de que las criaturas se escondan bajo tierra, nadie puede garantizar que no exista tal posibilidad. Marte se parece más a la Tierra que a la Tierra hace 4.000 millones de años. Cuando Colón pisó por primera vez el continente americano, no pensó que hubiera gente en el continente hasta que conoció a los indígenas con plumas en la cabeza. Después de todo, 20 vidas están en sus manos. ¿Qué hacemos ahora? Wang Qian miró al capitán y le preguntó. ¿Dejarlo aquí? Volvamos a la cámara colonial. Pasaré el mensaje al centro de comando y solicitaré equipo de perforación en el próximo barco de colonización, y luego preguntaré si podemos solicitar algunos soldados. Joder, yo también me asusté. Capítulo 1098. Caótico. Extraterrestre. Civilización extraterrestre. Estos dos términos eran bastante extraños para la mayoría de la gente hace un mes. Sin embargo, en tan solo un mes, estos dos términos habían creado miedo en la mayoría de la gente. Hace más de una semana, los rumores sobre la civilización extraterrestre se extendieron por todo Internet, y el debate se encendió con la agitación intencional de Celestial Trade Future Group. El virus T y la bacteria X2 ya habían plagado los nervios de la gente moderna. En las circunstancias actuales, con noticias de civilización extraterrestre extendiéndose prolíficamente, esto inmediatamente causó conmoción en todo el mundo. Curiosamente, fue obvio para aquellos que estaban al tanto de que los mensajes se divulgaban de forma ordenada. Al principio, solo las personas informadas revelaron que la cumbre de seguridad del espacio ultraterrestre fue una cumbre de naturaleza defensiva contra las civilizaciones extraterrestres. Luego, un funcionario del país que pidió no ser identificado dijo que la nave espacial de la civilización extraterrestre está en camino a la Tierra y ha cruzado la distancia de varios años luz. El gobierno estaba discutiendo el uso del 5% del PIB para la construcción de una nave de colonización espacial. Los signos de escapismo encendieron el pánico en los interesados. Los campesinos no eran estúpidos, no importa cuán grande fuera el barco de colonización, ciertamente no tendrían la oportunidad de obtener un boleto. O todos vivirían juntos o bajaríamos juntos. 1. Tales argumentos parecían ser contrarios a los valores universales, pero la mayoría de las personas que vivían en la base eran conscientes de que esta era su única esperanza de vida. Quizás no verían el día, pero deben considerar el futuro de su descendencia. Hubo protestas a una escala sin precedentes en todo el mundo. El desafío a la clase estaba en un nivel nunca antes visto. Incluso Shin se enfrentó al mismo problema. Tome la UA como ejemplo. Después de la revelación de la civilización extraterrestre, el Capitolio estaba ocupado extinguiendo el fuego, y los magnates de Wall Street se quitaron por completo el disfraz de sus rostros. La Fundación Morgan y el consorcio Rockefeller establecieron conjuntamente una serie de fondos no públicos llamados Noah's Ark y Columbus y establecieron un monto mínimo de compra de $10 millones. El fondo se utilizaría para construir una nave de colonización espacial capaz de abandonar el sistema solar. Cada acción del fondo correspondía a un ticket, y cada 10 acciones correspondían a un ticket VIP. Sin embargo, no había un muro impenetrable en este mundo. Una vez que se dio a conocer el fondo, causó revuelo. Un congresista condenó el fondo en el Congreso y propuso una ley para prohibir la existencia de tal fondo, pero al día siguiente fue expulsado de su partido. Al tercer día, se convirtió en un héroe para los civiles, mientras se paraba en las calles a protestar y rodeaba el Capitolio. Luego, al quinto día, se descubrió que el miembro valiente se había suicidado en su casa. 2. Al sexto día, su retrato apareció en el desfile que ocupó Wall Street. Los manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios, el escudo a prueba de explosiones y los gases lacrimógenos hicieron que la escena fuera extremadamente caótica. 1.
Además del controvertido fondo Noah's Ark, Silicon Valley también creó una serie de empresas de exploración planetaria terrestre que buscan financiación de inversores buscando planetas terrestres en cientos de millones de galaxias y desarrollando programas de colonización. Además de la disputa entre escapismo y antiescapismo, también nacieron muchas retóricas extrañas. Como la capitulación. Así como todos estaban asustados por la nave de colonización espacial de la civilización extraterrestre, Greenpeace hizo una declaración. Esta organización, que hace alarde de amor y paz, declaró que la civilización extraterrestre puede venir con fines pacíficos y que su propósito de agresión es solo la arrogancia y el prejuicio de los humanos. 1. También afirmaron que emprender una acción militar precipitadamente solo provocaría una guerra entre dos civilizaciones y advertiría a algunas personas que no tomen la decisión equivocada. La organización también utilizó su influencia global y organizó dos manifestaciones a gran escala en Shin. Ambas manifestaciones fueron reprimidas por drones policiales. No quedaron convencidos cuando dirigieron su atención al ascensor espacial y crearon el movimiento para ocupar el ascensor espacial. Pronto, pagaron el precio de su estupidez. Celestial Trek no fue tan agradable como el gobierno de Shin. La Brigada de Operaciones Especiales estacionada en la estación base capturó directamente a todos los manifestantes y los tribunales completaron el juicio a la velocidad del rayo. No se les dio la oportunidad de apelar y fueron encarcelados inmediatamente. La atronadora reacción de Celestial Trek finalmente enfrió los cerebros irracionales de algunas personas y descubrió quién era el verdadero dueño del país. Sin embargo, las medidas intensivas no están exentas de efectos secundarios. En las últimas 2 semanas, la situación en Shin fue inestable e incluso obligó al Palacio Presidencial a emitir documentos y endurecer la emisión de visas de turista. Por supuesto, para los colonos de Marte, estas cosas que sucedieron en la Tierra no tienen nada que ver con ellos. Quizás cuando llamen a sus seres queridos, puedan revelar fragmentos de la demostración, pero ahora, extraterrestre todavía era un término extraño para ellos. O un término perturbador. Después de regresar a la colonia, en solo un día, la gran boca de Askim inmediatamente les hizo saber a todos sobre la anormalidad descubierta en la mina 071. Ahora toda la colonia sabía que podría haber marcianos enterrados bajo sus pies, y la atmósfera en la cámara colonial de repente se volvió extraño. Justo cuando a John Fewey, el capitán de la colonia, le dolía la cabeza cómo escribir este informe, el presidente de Shin, Zhang Yaping, ya había terminado su visita a UA y partió hacia Rusia. Las negociaciones en UA no fueron fáciles, pero impulsadas por amenazas comunes y beneficios visibles, las dos partes llegaron a un acuerdo sobre los temas centrales y establecieron el marco básico para la Alianza de Defensa del Espacio Exterior. El presidente ruso Putin lo saludó personalmente en el aeropuerto internacional de Moscú. Con la escolta del Servicio de Seguridad ruso, el convoy de los dos presidentes se dirigió al Kremlin. Sentado frente a Putin, Zhang Yaping observaba las calles de Moscú y sus ojos recorrían un vehículo blindado. ¿Ha pasado algo recientemente? Han pasado muchas cosas. Depende de lo que quieras decir, sonrió Putin y respondió en inglés. ¿Cosas que necesitan ser reparadas por vehículos blindados? Zhang Yaping preguntó en un tono indiferente. Putin sonrió y luego miró inexpresivo por la ventana. Zhang Yaping siguió su línea de visión. Era un puesto temporal construido en la calle. Los soldados de guardia miraban el convoy y saludaban. Hace apenas 3 días, algunas personas intentaron persuadirme para que dejara un camino para los eslavos. Zhang Yaping enarcó una ceja. Antes de venir, hizo algunos deberes y aprendió sobre la oligarquía financiera y los políticos despiadados en Rusia. También fue su mayor preocupación. Si las élites rusas preferían el escapismo, entonces la negociación estaba destinada al fracaso. ¿Oh? ¿Cómo respondiste? Hasta que el soldado desapareció de su campo de visión, Putin miró a Zhang Yaping y respondió sin mucha emoción. Les dije si era Napoleón, Hitler o Aliens. El Kremlin está en Moscú y los eslavos no irán a ninguna parte. En el pasado, ahora y también en el futuro. Capítulo 1099. América del Norte en el Apocalipsis. Ya es julio. Sí. Jiang Chen sostuvo la manita de Yao Yao mientras paseaban por las calles de la sexta calle, el bullicioso mercado le dio una sensación de orgullo y logro. Los recursos se estaban volviendo abundantes, la gente ya no parecía empobrecida y la ropa que llevaban ya no estaba hecha de piel mutante o trapos.
Las personas sin un centavo tampoco tienen que venderse a sí mismas como esclavas. El subsidio de subsistencia de Nad no les permitió a estas personas vivir una vida cómoda, pero podían alimentarse por sí mismos. Las casas de hormigón pulcramente construidas una vez más se levantaron sobre las ruinas, reemplazando las chozas que solían estar hechas de hierro y soportes de madera. El paisaje que originalmente solo se veía en el círculo interior ahora era común en el círculo exterior, beneficiando a todos los supervivientes de la sexta calle. Ya no era necesario mantener el orden en el mercado colgando cabezas y cuerpos humanos tratados con formalina. La palabra ley recuperó por primera vez su significado en este suelo. Si alguien se atrevía a destruir la orden, las feroces guarniciones de Nak serían las primeras en hacerles saber su propia estupidez. Casi todos los meses, Jian Chen hacía un viaje con sus guardias al área de Nak. A veces en Sixth Street, a veces en Jia City, and City Ongchen. A excepción de la isla Yizhou, debido a la distancia, visitó todos los asentamientos con más de 10,000 personas. La sexta calle era sin duda el más próspero de todos los asentamientos. Los recorridos tenían el propósito de observar las condiciones de vida de la gente, pero se utilizaron principalmente para fortalecer su propio gobierno mientras mantenía su presencia entre los sobrevivientes. Si no apareciera lo suficiente, la gente no recordaría cómo era. Los guardias con esqueletos cinéticos lo rodearon mientras las armaduras de energía los protegían más lejos. Dejaron suficiente espacio para Jian Chen y Yao Yao mientras los protegían en el medio. No importa de dónde fueran, la vista de soldados, comerciantes y civiles siempre era de admiración y adoración. Algunas personas incluso se detuvieron y se quitaron el sombrero para rendir homenaje. Como general de Anak, no solo era el gobernante aquí, sino también el líder espiritual de los sobrevivientes. Aparte de las personas que lo admiraban, muchas mujeres lo adoraban como a un héroe y todas lo miraban con atención, revelando directamente su deseo. Debido a sus excelentes genes, además de los que eran demasiado delgados, la mayoría de ellos eran impresionantes. En cuanto a la niña que sostenía, la ignoraron selectivamente. No era raro que existiera poligamia en el páramo. Era el privilegio de los fuertes y la obligación de los fuertes disfrutar de más cónyuges. Incluso las personas civilizadas que despertaron poco después de aceptar la realidad de que la civilización que conocieron había desaparecido, la mayoría guardó silencio sobre la selección natural y algunas incluso fueron proactivas en la búsqueda de esposas más fuertes. Para vivir una vida en la que no tuvieran que sobrevivir con el suministro de nutrientes, aquellos que pasaron por el período de lucha optaron por acercarse a hombres poderosos e ignorar a sus muchos cónyuges. La vista de esas mujeres hizo que Yao Yao se sintiera muy incómodo. La sensación instintiva del peligro hizo que la pequeña Loli tuviera miedo, por lo que apretó con más fuerza el brazo de Jian Chen. Antes de salir, la hermana Sang Jiao le advirtió que cuidara al hermano Jian Chen, o de lo contrario podría haber más y más hermanas en casa. Sabe exactamente lo que quieren estas mujeres a través de sus miradas, pero no puede hacer nada al respecto. Yao Yao hizo un puchero con algo de frustración mientras pensaba en su propio cuerpo. Solo si mi pecho es un poco más grande. Yao Yao suspiró. Aunque el hermano Jian Chen la besó ocasionalmente y ocasionalmente hizo algunas cosas raras, todos los movimientos se detuvieron antes de la base final. Ella ya no era una niña. Incluso con los inhibidores atrofiando su crecimiento, ya tenía 20 años. Sin embargo, el hermano Jian Chen siempre la vio como una niña. Sin embargo, podía hacer las cosas que hacen la hermana Sang Jiao y Xiaorou. Si no lo prueba, ¿cómo sabe que no es bueno? ¿No te gusta el verano? Al mirar la boca inflada de la Loli, Jian Chen entendió mal su mente y se frotó el cabello esponjoso. Este buen tiempo es difícil de conseguir. Me gusta, pero una vez que termina el verano, el hermano Jian Chen rara vez regresa, se acercó a Jian Chen y usó su pequeña mano para agarrar suavemente su manga mientras murmuraba en voz baja. ¿Cómo? La olla caliente de Yao Yao es tan deliciosa que estoy deseando que llegue el invierno. Aferrándose de nuevo a la pequeña mano de Yao Yao, Jian Chen sonrió. Sería genial si pudieran arreglar el sistema Olis y el antes de que llegue el invierno. El apocalipsis ya entró en la pequeña edad de hielo. Durante el siguiente tiempo, el clima solo se volvería más y más frío. La ciudad de Wangai está ubicada en el sur y los efectos de la tormenta serían soportables.
Jian Chen escuchó que a principios de año, en el área al norte de Shangjin, todo el asentamiento se congeló en una ciudad muerta, y las personas que podían sobrevivir se convirtieron en caníbales. ¿Cómo podrían sobrevivir los que están en las profundidades del norte? No era un problema que se solucionara con una o dos botellas de vodka. Nadie se salvaría de este desastre global. Tomando la pequeña mano de Yao Yao, Jian Chen llevó a sus guardias a recorrer algunas áreas prósperas en el círculo exterior y finalmente terminó la inspección de rutina de este mes. Yao Yao fue enviado en el helicóptero de regreso. Jian Chen no volvió con ella. En cambio, fue al círculo interno para ver a Chunan, que acababa de terminar una reunión programada. Hace solo medio mes, cuando Jian Chen regresó la última vez, contrató un acorazado de la estación de observación Beluga y transportó una unidad de investigación de 50 personas a través del Océano Pacífico hasta el continente de América del Norte. Había sentido curiosidad durante mucho tiempo. Asia estaba básicamente en ruinas, entonces, ¿cómo sería América del Norte? Aunque tanto el CCCP como el PAC no pudieron aterrizar en América del Norte, las armas nucleares ciertamente hicieron visitas frecuentes. Del mismo modo, Jian Chen también sentía curiosidad por África. Mientras que el mundo entero fue bañado por bombas nucleares, África sorprendentemente no fue golpeada debido a su mala situación económica. Solo obtuvieron humo de segunda mano del cruce de los monzones y lucharon hasta la muerte. Sin embargo, todavía no podía expandirse a África debido a la distancia. Se rumoreaba que monstruosas bestias marinas de más de cientos de metros de largo vagaban por el Océano Índico. Sería difícil llegar al continente. Si bien muchos mutantes épicos habitaban en el Océano Pacífico, el riesgo era mucho menor al tomar el estrecho de Bering. Después de ver a Chunan, Jian Chen fue directo al grano. ¿Hay alguna noticia de América del Norte? De acuerdo con su solicitud, nuestra gente ha establecido un puesto de avanzada en la costa oeste. Aunque Chunan no entendió por qué el general estaba interesado en América del Norte, envió una unidad de reconocimiento. Se construyó un puesto simple en las ruinas de la costa oeste y se instaló una estación base de comunicación por radio para contactar con Sixth Street. Jian Chen sonrió y asintió con satisfacción. Oh. Entonces cuéntamelo. ¿Cómo es allí? Capítulo 1100. Armada NAC. La costa oeste ha formado una fuerza separada, concentrada principalmente en Los Ángeles y San Francisco. El acorazado de la estación de inspección Beluga anclado en las costas de Los Ángeles ha enviado barcos para llevar a nuestra gente al continente. Después de su llegada, nuestra gente instaló un puesto en la costa oeste y envió soldados a explorar Los Ángeles. En las afueras de Los Ángeles, nos encontramos con una especie de mutante similar a los lagartos mutantes que vemos aquí. Viven en grupos y actúan de forma agresiva, pero afortunadamente, nuestra gente los descubrió por primera vez. Después de cuidar esos lagartos, nuestra gente llegó con éxito a Los Ángeles. La totalidad de Los Ángeles está en ruinas. Es similar a la situación en Wangai, pero la población es mucho menor. Según lo que dijo la gente local, hay asentamientos de supervivientes grandes y pequeños en la costa oeste, incluidos la Guardia Nacional, la milicia Minutemen, la tribu caníbal Bloodhounds y la tribu de humanos mutados Destruction. Tienen una industria ganadera desarrollada. Nuestra gente ha encontrado vacas bicéfalas a gran escala al borde del desierto de California. Sus vacas de 2 cabezas son más grandes debido al consumo de un helecho que reduce la radiación. La radiación de este ganado es baja y la calidad de la carne es relativamente deliciosa. Los supervivientes utilizan principalmente cristales y pieles mutantes como moneda para comerciar. Además, hay algo más que es interesante. Chunan sacó algo de su bolsillo y lo dejó caer suavemente sobre la mesa. Encontramos esto de la estación Beluga y lo trajimos de vuelta. ¿Esto es una tapa de botella? Jian Chen estaba confundido mientras examinaba la tapa de la botella que giraba sobre la mesa. Más precisamente, es una tapa de botella de edición limitada creada por Coca-Cola Company después de 2168. Está equipada con el logo antifalsificación niquelado de Coca-Cola. Cada botella de Coca-Cola tiene un número específico almacenado en la base de datos de la planta de Coca-Cola en California. Chunan sonrió. La fábrica ahora está controlada por la Guardia Nacional de California como su máquina de imprimir dinero. ¿Usar tapas de botellas como moneda? Jian Chen reveló una expresión extraña. 3. Así es. Esto es difícil de falsificar.
Cada tapa de botella de fábrica se registra automáticamente en la base de datos. Toda la costa oeste e incluso algunos estados del interior están utilizando esto como moneda. Sin embargo, esta tapa de botella parece experimentar una alta inflación. Un rifle de buena calidad requiere 10,000 gorras, una vaca de 2 cabezas adulta vale 100,000 gorras. Una servoarmadura de la Guardia Nacional requiere una cifra astronómica, cercana a los 10 millones, creo. ¿De dónde sacaron tanto níquel? Preguntó Jian Chen. Aunque el níquel no era un material de tierras raras, era más escaso que los materiales de tierras raras en el páramo, y mucho menos en América del Norte, que ya era escasa de níquel. Se debió a la ya alta demanda de níquel. Desde servoarmaduras hasta tanques, todos los productos dependían de este metal en particular. La cantidad reciclada de los desechos no fue suficiente, y Jian Chen confió en el mundo moderno para resolver la crisis del níquel de NAC. Para contrabandear un poco de níquel de la NAC, el distrito de la Alianza del Norte probó todo tipo de medios, pero los supervivientes de la costa oeste en realidad utilizaron níquel para producir tapas de botellas. Ciertamente no tienen tanto níquel. Chunan se encogió de hombros y luego se rió. Entonces, cuando nuestra gente propuso un canje con la Guardia Nacional de California, lo primero que preguntaron fue, ¿tienes níquel? Jian Chen ya lo entendió. Para los supervivientes de la costa oeste, el níquel tenía el mismo propósito que el oro. ¿Estándar de níquel en lugar de estándar de oro? ¿O el estándar del código de seguridad? Además, Jian Chen obtuvo otra información de Chunam. Por ejemplo, dado que los sobrevivientes usaban níquel para lanzar monedas, presumiblemente su nivel industrial no debería ser alto. A lo sumo, serían comparables a Sixth Street hace 4 años, construyendo rifles para accionar armaduras a mano. Chunan miró a Jian Chen y ya adivinó lo que estaba pensando su jefe, así que preguntó, ¿cuál es tu plan? Le preocupaba que el jefe de repente tomara una decisión precipitada y enviara miles de soldados a California para liberar América del Norte. Aunque creía que la fuerza de NAC podría dominar fácilmente al resto del mundo, no tenía ningún propósito. Ahora, la esfera de influencia de NAC estaba entre Wangai y la región de la ciudad de Wu. Podrían expandirse fácilmente a las provincias del sur ricas en recursos. Sirvió como una ventaja para controlar la costa oeste hasta el Océano Pacífico. Jian Chen ciertamente entendió los inconvenientes. El puesto de la costa oeste se mantendrá en su tamaño actual. Probablemente alarmará a las fuerzas locales si nos expandimos. No dejes que nuestra gente se quede inactiva. Pídales que investiguen qué productos especializados vale la pena traer de regreso y luego investigue qué carecen los sobrevivientes locales además de los recursos metálicos. En 3 días, necesito que me proporciones toda esta información en un infieme. Chunan sonrió con confianza. No hay problema, tal vez ni siquiera tome 3 días. Bien, todavía hay una cosa más en la que necesito tu opinión. Por favor, adelante, dijo Chunan respetuosamente. Voy a construir una marina. ¿Qué piensas? Aunque dijo que era un tema que quería discutir, su tono reveló su certeza. Ha pensado en formar una armada NAC desde hace mucho tiempo. Solía ser innecesario, pero con la expansión de la NAC, su propio mercado estaba lejos de ser suficiente para alimentar a la industria en auge. La expansión de NAC debe basarse en rutas comerciales y el papel del océano desempeña un papel cada vez más importante. Sin embargo, el océano estaba controlado por la estación de observación de Beluga. Anteriormente, la contratación de Beluga Station para escoltar a NAC se debió a la falta de energía de NAC para expandirse al océano, mientras que también estaba preocupado de que estos tipos con armas y rifles terminarían convirtiéndose en piratas. En cuanto al sonar para repeler pequeños mutantes marinos, el campamento 027 ya creó un prototipo, listo para ser puesto en acción en cualquier momento. Chunan estaba encantado de escuchar la noticia. El general es sabio. No hay necesidad de halagarme, te pedí tu opinión. Jian Chen sonrió. Nat debería haber tenido su propia marina hace mucho tiempo. Si tienes que preguntarme, esta es mi única opinión. Chunan se rió y se dio una palmada en el muslo, luego, después de recordar, miró a Jian Chen con seriedad, comparto la misma opinión que tú. El océano de Nat debe ser mantenido por el propio NAC. El único problema ahora es qué pensará la estación Beluga de esto. Jian Chen frunció el ceño cuando escuchó la preocupación. La opinión de la estación de inspección de Beluga fue un problema.
Ahora los océanos en toda la región de Panasia estaban casi monopolizados en sus manos. Cualquier flota que desee realizar comercio en alta mar debe firmar un acuerdo de protección con ellos. Si Nat comenzara a desarrollar una marina, de hecho afectaría su interés. A menos que pudiera encontrar un punto de entrada adecuado. Sopesando cuidadosamente los pros y los contras, la vista de Jianchen aterrizó inconscientemente en el mapa de Panasia en la pared. Cuando sus ojos se movieron hacia el mar cerca de Wangai, de repente se le ocurrió una idea brillante. Una razón adecuada o una excusa. Incluso si la estación beluga estaba disgustada, tendría la excusa perfecta. Fin del capítulo 1100. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.